No, el tiempo PRD lo vamos a empezar a cambiar, se los prometo. Ya, por favor. Pero ya nos dejamos tan mal acostumbrados que ustedes son los que luego llegan tarde. No. Bueno, ¿les parece que empecemos? Ese va a ser el primer acuerdo que vamos a tomar el día de hoy. Vamos a cambiar el esquema de tiempo PRD y lo vamos a hacer a tiempo. Disculpen ustedes por la demora. Sin duda alguna, aprovechar la oportunidad para expresarle a los medios el trabajo que estamos programando para el día de mañana, donde, como ustedes saben, habrá reunión de la Comisión Permanente y hemos definido cuáles son los principales temas que habrá de atender el Partido de la Revolución Democrática, especialmente un punto de acuerdo que habrá de ser presentado a nombre de un servidor y del diputado Vidal de Arenas, que busca convocar al subsecretario de Hacienda para que empecemos a pensar en mecanismos alternativos pero inmediatos en torno al gasto público. Hemos detectado que en el informe de la cuenta pública, o digamos este primer trimestre, existen subejercicios por el orden de los 13-15 mil millones de pesos y que son derivados de la parte de economías en el tema administrativo, de falta de la parte administrativa, ahí vienen expuestos en el punto de acuerdo, pero que desde nuestro punto de vista y en la lógica en la que se ha venido desenvolviendo pues la temática nacional a partir de la marcha del domingo, nos parece que es importante retomar muchos de los planteamientos que el propio PRD ha venido haciendo en términos de cómo reconducir el gasto. Y aquí estamos pensando en que parte de esos dineros puedan ser utilizados para iniciar de inmediato una serie de programas piloto que nos permitan ver el aprendizaje inmediato institucional y que esto nos conduzca a ver cómo podríamos abrir una nueva reflexión sobre el presupuesto para el próximo año. Y en ese contexto estamos pensando en darle atención a los jóvenes que actualmente están estudiando preparatoria y, como ustedes saben, tienen un índice alto de deserción, y que con programas como los que se han instalado en la Ciudad de México alrededor de las becas para preparatorias han permitido disminuir la deserción. Como ustedes saben, el índice de deserción en la Ciudad de México ha bajado del 25 al 3%, y creemos que este tipo de medidas y este tipo de programas piloto pueden ayudar a empezar a atender de una manera diferente la problemática social que actualmente vivimos. Para nosotros, el tema de la seguridad tiene que ver, como siempre lo hemos señalado, con un tema de modificar la lógica presupuestal, pero sobre todo la lógica de las políticas públicas para garantizar mucho mayor cohesión social. Ese será un punto de acuerdo que estaremos presentando, y señalarles que esta es parte de toda una reflexión que hemos venido haciendo en el PRD. Darles algunos datos. Ayer se ponía en contexto el por qué la crítica a la política de seguridad pública que ha venido siguiendo el gobierno federal. Me parece que hay unos datos interesantes que nos dimos a la tarea de revisar en el contexto de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal del 2009. Por citarles un tema, en el periodo que va del 2001 al 2009 se determinó que la tasa de crecimiento promedio anual de los delitos cometidos en el país fue del 14.8%, al pasar de 4.412 delitos por cada 100.000 habitantes esto fue en el 2001, a 13.287 en el 2009. Es decir, hubo un incremento casi del 300% en términos de los delitos cometidos entre el 2001 y el 2009. Posteriormente, hay un tema que hay que revisar con gran puntualidad. Mientras en el 2001, por cada 10 delitos que se cometían, 3 eran denunciados, de por sí un número bajo, pues solamente 3. Para el 2006, este índice disminuyó a un delito denunciado por cada 10 delitos cometidos. Es decir, en vez de generar mayor confianza en la ciudadanía en términos de las denuncias, ¿qué es lo que pasó? Se ha venido cayendo esa confianza expresada en términos de denuncias. ¿Y qué es lo que hemos venido viendo al revisar el presupuesto? Que el crecimiento de esta estrategia, que nosotros seguimos y seguiremos criticando porque necesitamos que se transforme y que se modifique, ha sido casi exclusivamente en la parte de seguridad pública o en la parte de la etapa primaria de la problemática que vivimos. El crecimiento que ha tenido la Secretaría de Seguridad Pública, solamente por compararlo, entre el año 2008 al 2011, tenemos un monto aproximado de 17,000 millones de pesos que fueron aprobados en el presupuesto de egresos para el 2008. ¿Cuánto se incrementó para el 2011? Casi a 35,000 millones de pesos, y eso sin considerar que 7,000 millones fueron canalizados
al CEMUN, al Programa de Seguridad Pública en los municipios. Es decir, un crecimiento de casi el 115% en términos reales. ¿Cuánto se aumentó el presupuesto para la Procuración de Justicia, específicamente en el presupuesto de la Procuraduría General de la República? De 10,000 millones de pesos que tenía en el 2008 a solamente 12,000 millones de pesos. Es decir, un crecimiento de apenas el 19-18%. Entonces, no es comparable si lo que necesita este país y lo que ha venido discutiendo este Congreso desde el 2008, cuando se hizo una reforma en materia de impartición y procuración de justicia, no es comparable lo que se está canalizando en términos solamente de las policías y efectivamente de la Secretaría de Seguridad Pública, a la parte donde se involucra la procuración y que es la etapa intermedia para llegar a la impartición de justicia. Entonces, bueno, pues no hay mucha congruencia en términos de una estrategia integral. ¿Qué es lo que se necesita y qué es lo que plantea el PRD? No solamente propuestas de programas como el que estamos señalando de jóvenes, o propuestas de programas como el seguro de desempleo, que a final del día lo que permite es que aquel que pierde su empleo tenga pues una red de protección, digamos, momentánea, en tanto puede volver a tener un empleo, que es lo que está haciendo aquí en la Ciudad de México, sino que también veamos con integralidad el presupuesto y canalicemos más recursos a la parte de procuración de justicia. Tenemos un gran reto los mexicanos y con eso cerraría. La reforma del 2008 plantea el tema de los juicios orales y toda una evolución en términos del sistema de impartición de justicia. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita presupuesto, se necesitan recursos. Hoy solamente 4 estados de los 32 de la República, que son Chihuahua, Baja California, Nuevo León y el estado de Oaxaca, han avanzado en esa materia. Pero mucho ha tenido que ver con la falta de dinero, con la falta de recursos para avanzar en ese tema. ¿Cuál será uno de los planteamientos en esta visión? No solamente continuar con la exigencia de que modifiquemos de manera trascendente y de fondo la estrategia de seguridad pública que actualmente se defiende a capa y espada sin generar espacios de reflexión suficientes, que son los que estaremos demandando, sino que empezar a involucrar muchos más recursos en una visión mucho más integral que implique cohesión social a través de políticas públicas y el fortalecimiento del sistema de procuración e impartición de justicia. Y eso estaremos debatiendo el día de mañana, darles a ustedes los datos con la finalidad, obviamente, de estar a sus órdenes y contestar lo que ustedes consideren pertinente. Diputado, una pregunta. No entendí muy bien, entonces, ¿es citar a comparecer o es una reunión solamente a cuál subsecretario, el de ingresos o al de egresos? No, al subsecretario de egresos. Habida cuenta que hay un número de subejercicios que nos parece importante primero revisar, reflexionar, entender de manera compartida y después comprometer a que pudiéramos hacer un ejercicio de corrección o de reasignación para generar políticas públicas en el contexto piloto que nos abran la puerta a repensar cómo se puede canalizar el presupuesto el próximo año. Bien, y una pregunta sobre otro tema, aprovechando de una vez. ¿Cómo ven ustedes esta telenovela que está iniciando en Televisa que se llama El Equipo, donde se exaltan a la corporación de la SCP y se utilizan las instalaciones de la Secretaría y se está viendo como un mensaje de que es una defensa de una propaganda del secretario o de la Secretaría del Gobierno, ahora que está tan criticado el titular de Seguridad Pública, y junto con el mensaje de Calderón, o más bien del vocero, de ratificarlo y que es un gran secretario. A mí me parece que el tema de seguridad, en la dimensión que está tomando en el país, requiere de una óptica mucho más amplia y requiere de una convocatoria a un verdadero acuerdo o a una conjunción de las fuerzas políticas, de los actores sociales, económicos, en una visión no parcializada o no de defensa específica de uno de los actores. Me parece que si nosotros, los actores políticos, caemos en esa dimensión exclusivamente de seguir estirando la cuerda o de seguir haciendo críticas específicas, nosotros ayer señalamos la renuncia de Genaro García Luna como una consecuencia de un planteamiento que hemos venido haciendo no de este domingo para la fecha, lo hemos venido haciendo ya desde hace meses por el desgaste que exhiben estos números para nosotros. Me parece
que también la remoción o la exaltación de la figura de una persona es insuficiente en términos de la problemática que actualmente enfrentamos. Yo creo que más allá de consideraciones específicas sobre la persona, en este momento, el llamado que nos tenemos que hacer todos los actores públicos es a buscar una instrumentación para garantizar un acuerdo, porque esto se está desbordando. Diputado, sobre el mismo tema de seguridad, este asunto de los migrantes que denuncian que son los mismos agentes de migración quienes los ponen en manos de la delincuencia organizada para que los asesinen. Hace unos días el obispo de Saltillo, Raúl Vera, comentaba eso, que precisamente que sin la complicidad de las autoridades difícilmente se podría dar esta situación, porque no hay quien denuncie, no hay documentos de estas personas. Bueno, esa es. Si quieres contestar. Bueno, a mí me parece que si hay una denuncia, entonces la autoridad tiene que de manera inmediata atenderla y darle respuestas a la ciudadanía, porque ¿qué es lo que estamos cayendo? En acostumbrarnos, y por lo menos estos datos lo dicen, la gente señala, ¿para qué denuncio? Si de todas maneras no va a ocurrir nada. Me parece que este tipo de ejemplos tienen que tener y tenemos que exigir respuestas inmediatas de parte del Instituto Nacional de Migración, el propio secretario de Gobernación y todas las autoridades que estén involucradas. Pero me parece que no hay que dejarlo solamente a la nota de un día, sino darle seguimiento con la finalidad de exigir 1, 2, 3, 4, 5 días para que pueda haber respuestas. Si no, a final del día, quien quede en la sensación de indefensión, pues es la ciudadanía en su conjunto. Pero, por ejemplo, a ustedes como legisladores no se les hace sospechoso la obstinación o la insistencia del gobierno de Calderón de mantener a Genaro García Luna en el cargo cuando ha sido tan cuestionada su actuar dentro de la defensa de los mexicanos. Bueno, nosotros seguimos criticando que en esa condición de defender a una persona, pues a final del día se presentan oídos sordos respecto a una problemática mucho más amplia. Pero me parece que si nos quedamos exclusivamente con la solicitud de la renuncia de un personaje, no logramos atender y focalizarnos en el problema real. El problema real es que hay una estrategia que ha generado 40,000 muertos, que genera crecientemente una percepción de indefensión y de impunidad en la ciudadanía, que los datos y los números, específicamente el presupuesto, demuestran que hay la necesidad de reacondicionar y asignar de manera diferente para que la procuración y la impartición de justicia, que es la verdadera parte en la cual, si logramos dar soluciones, pues la sensación de impunidad no va a prevalecer y no vamos a seguir generando este círculo que pareciera ser el círculo vicioso. Pues me parece más bien que hay que avanzar y exhibir que la política de seguridad pública tiene graves deficiencias, independientemente de quién está a cargo. Me parece que hay, inclusive en esta convocatoria de buscar un acuerdo, que cada quien haga lo que le toca. Al Ejecutivo pues le va a tocar hacer lo que le toque, pero me parece que la discusión en una situación tan compleja como la que empezamos a vivir en materia de seguridad pública, hay que pasarla de la discusión meramente política o la estridencia política a los hechos que nos permitan técnicamente verificar un acuerdo y darle voluntad política para ello. Diputado, yo le preguntaría por acá, volviendo al asunto de la serie televisiva El Equipo, si es válido que el gobierno federal autorice el uso de instalaciones oficiales para este tipo de serie que está buscándose más como propaganda de una efectividad de un aparato de seguridad que no estamos viendo que está funcionando, pero que en la serie parece ser que se va a hacer con ese propósito. ¿Quién va a fiscalizar que los espacios de la administración pública, en este caso las instalaciones de seguridad, hayan sido rentados para hacer ese tipo de serie televisiva? Hay que revisar el tema, no te sabría decir cuáles son las condiciones de esa presencia televisiva, que haría yo en exceso por no tener información, pero me parece que patinar solamente en ese tema, repito, no nos lleva al fondo de la discusión donde queremos nosotros como Partido de la Revolución Democrática establecer el nivel del debate. Yo creo que si nos quedamos específicamente en el ataque en este momento a este tipo de cuestiones, pues vamos a seguir patinando, vamos a seguir sin duda alguna dando nota, pero creo que la convocatoria en estas condiciones, donde ya hay una parte de la sociedad que se empieza a movilizar, donde hay una sensación pues de abandono en muchos rincones del territorio, tiene que convocarnos a las fuerzas políticas a darle una mucho mayor dimensión al debate. Si ellos quieren quedarse en esa dimensión, bueno, pues entonces también estarán exhibiendo la falta de mira sobre un problema tan grande como el que tenemos. Yo creo que hay que ir más hacia adelante y hay que caer en la búsqueda de una convocatoria apartidista
obviamente donde participemos las fuerzas políticas, pero sin la sensación de que hay la búsqueda de jalar y de sacar raja, porque en este momento lo que la sociedad está dejando en claro ver es que necesita que los políticos nos pongamos de acuerdo para atender el problema de seguridad. Diputado, pero no se está cayendo en la caricaturización del actuar en materia de seguridad pública, porque finalmente nosotros no sabemos si el gobierno está financiando esa telenovela o ese programa y si realmente las instalaciones, a veces a uno como medio no lo dejan entrar tan fácilmente, pero sí vemos que esos tienen accesos a la televisión pública. Y por eso, para no caer en esa trampa, busquemos que el debate se dé en otros términos y bajo una altura de miras mayor. Diputado, continuando con el mismo tema, es que no solamente es la serie, sino una serie de reportajes que están saliendo en Televisa en relación a la Secretaría de Seguridad Pública y cómo sus elementos los tratan de aterrizar a la ciudadanía, ver que son elementos humanos y que se trata, y todos los esfuerzos que hace supuestamente la Secretaría, esto después de la marcha y de las continuas demandas de la ciudadanía por que salga Genaro García Luna, se replantea el tema de seguridad. No es un tema en el que se trate de lavar la imagen de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas, después de todo este desgaste que ha tenido. A mí me parece que en un tema como la seguridad del país no podemos caer en visiones propagandísticas o en visiones exclusivas o en visiones sesgadas. Tenemos que garantizar un esquema de diálogo que nos permita ver cuáles puntos están encontrados, cuáles son las visiones y llegar a acuerdos. Yo creo que buscar solamente que se venda una cara de la moneda no ayuda en nada, porque frente al enorme reto de la inseguridad que vive la ciudadanía, hoy se necesita una unidad nacional, una nueva búsqueda de acuerdos de todos los actores, los sociales, la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, los actores políticos, que busquemos precisamente no solamente vender una cara de la moneda, sino tener una óptica integral, y que en esa óptica integral, en ese diagnóstico integral, le entremos al tema todos juntos para garantizar que la ciudadanía vuelva a sentirse segura en este país. Diputado, acá, alrededor. Yo quiero que me precise, por ejemplo, lo del subsecretario de egresos, si el PRD estaría planteando una fecha, y que me precisara también si esta, porque usted dice, analizar lo de los subejercicios que le están brincando, y corregir o reasignar recursos para la procuración de justicia, ¿no? ¿Habría el mecanismo para que eso se haga en este momento, en este año? Y por otra parte también preguntarle su opinión respecto a cómo ve el PRD la creación de una nueva policía con jóvenes universitarios en Juárez. A mí me parece que el punto de acuerdo, como lo estamos planteando, deberá definirse la fecha para la próxima semana. Consideramos que es algo que debe de ocurrir en lo inmediato. Primero, para analizar el informe trimestral y ver cómo está el tema de los subejercicios. Segundo, precisamente para eso es la intención de convocar al subsecretario, ver cuáles serían los instrumentos administrativo-financieros que permitieran, en la lógica presupuestal, reconducir o cambiar una partida presupuestal para instalar tal vez 1 o 2 o 3 programas piloto que nos permitan arrancar este tipo de atenciones que hoy no existen en programas o en políticas públicas y que pareciera que hay una enorme evidencia de que en todo el país se requieren. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace el presupuesto de egresos? Llega ya un presupuesto construido y constituido por parte del Ejecutivo. Pareciera ser que aquí en la Cámara, cuando se discuten políticas nuevas, siempre hay cerrazón porque no son instrumentos probados, porque no hay garantía de que vayan a dar resultados, o simple y sencillamente se excusa de que no hay recursos. Nos parece que en este momento, en esta lógica de empezar a escucharnos todos y empezar a encontrar políticas nuevas, digamos, fuera de la caja, por así decirlo, o fuera de la lógica tradicional, pues ver con el subsecretario de egresos si estos planteamientos pudieran tener oídos por parte de la Secretaría de Hacienda y ver si se pueden recanalizar. Estaríamos viendo la próxima, para este año, de tal manera que podamos echar a andar algunas políticas este año en este tipo de temas que son tan trascendentales, porque esta respuesta de encontrarle espacios a los jóvenes exclusivamente para que se vayan a las fuerzas del orden público, que sigue la misma lógica del planteamiento original que hizo el gobernador de Chihuahua, pues pareciera ser que carece de visión, por lo menos es mi punto de vista como diputado y como perredista, pues que nuestro capital humano
que hoy representa ese bono demográfico que tenemos y que es la gran esperanza y la gran energía para que México se convierta en un gran país, pues solamente la estamos asignando al tema del orden público, al tema de los fregadazos. ¿Qué es lo que necesitamos? Que esos jóvenes tengan, pues tal vez la misma cantidad de recursos, pero involucrados en qué? En becas para prepararse en ciencia y tecnología, en garantizar que ese capital humano nos haga crecer como país. Pues a mí me parece una propuesta terrible. No la conozco, pero el simple hecho de pensar que la única salida para que los jóvenes puedan ser incorporados en esquemas de empleo y en esquemas de trabajo, sea incorporarlos a las fuerzas del orden, como lo planteó el gobernador de Chihuahua, y desconozco esta de García Luna, pero me parecería que es una visión extraordinariamente reducida para lo que significa un joven en su esperanza y lo que le puede ofrecer para este país. En el ejercicio que hacíamos, que sería, digamos, de todo el ejercicio administrativo, se hablaba del orden de los 13,000 millones de pesos. Puedo tener, obviamente, un error en los datos, pero para eso queremos que esté el subsecretario. ¿Para qué? Para que nos afine las cifras, para que revisemos cuáles pueden ser esas partidas y cuál puede ser el contexto de llegar a un acuerdo, repito, con procesos de carácter piloto. Les pongo un ejemplo. El Partido de la Revolución Democrática acordó para el presente año una partida de 210 millones de pesos para que se iniciara, todavía no arrancado, para que se inicie un programa piloto en 3 estados de la República, en Chihuahua, en el estado de Guerrero y en Morelos, con la finalidad de garantizar becas universales a los chavos que están estudiando en preparatoria, es decir, los jóvenes que están entre los 15 y los 18 años y que hoy son la principal tasa no solamente de deserción, sino son quienes aparecen en la mayor tasa de mortalidad y quienes aparecen cuando hay detenciones entre los mayores márgenes, digamos, de detenidos, chavos que tienen entre 15 y 18 años. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros en este proceso piloto que logramos confirmar para el presupuesto de este año? Que podamos arrancar este tipo de esquemas en Ciudad Juárez, que lo podamos hacer en Acapulco, que lo podamos hacer en la ciudad de Cuernavaca, que son los lugares donde la estadística de violencia se ha incrementado enormemente en los últimos años. ¿Por qué no hacer un mismo ejercicio de reflexión con el presupuesto que están dando, con la finalidad de ver si los subejercicios los pudiéramos recanalizar? Pero son 13,000 millones los que sería la bolsa en nuestro planteamiento así es, que es lo que podemos tener errores y tal vez la Secretaría de Hacienda nos pueda contestar que no son tales. Bueno, convoquemos a que el subsecretario nos diga, son tantos los montos y entonces pensemos cuál puede ser la recanalización. Así es del presupuesto general del informe trimestral que fue presentado. Diputado, estoy escuchando una propuesta, no me es extraño esto de la reasignación. De hecho, el propio PRI, el presidente del PRI, ha mencionado en los últimos 15 días una reasignación presupuestal para abatir el rezago educativo y principalmente darle oportunidades a jóvenes que eduquen a otros jóvenes. Y principalmente esto surge a raíz de que el viernes pasado el Secretario de Ejecutivo de Seguridad Nacional, que depende de Gobernación, junto con la SEP, firmaron un convenio para lanzar el reclutamiento para jóvenes de bachillerato a nivel nacional para la Policía Estatal acreditable. Menciona ahorita usted que, bueno, no desconoce lo que está proponiendo el secretario García Luna. ¿Usted conoce este proyecto de reclutamiento para lo que es el bachillerato que dependa de la SEP y las universidades que dependan de la SEP también, precisamente para esto de inteligencia policial, cuestiones operativas? Y por otra parte, usted menciona que, bueno, dice, hay que analizar la situación del programa de televisión del equipo, pero yo le pregunto, presunto culpable se supone que es de 2008, ese caso, y desde 2008 hay documentales de National Geographic y de Discovery Channel que hablan de la PGR y de la Procuraduría Capitalina que presentan casos de investigación científica y de análisis de pruebas, cosa que no ocurre con este documental que también es de la misma época cuando surge este caso. No es una burla para la sociedad y también para algunos de nosotros que hemos cubierto seguridad pública el que no nos permitan y el que se nos evite esa información, que no se nos dé esa información, porque también la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que hace las procuradurías con sus áreas de operación pericial. Bueno, eso cabe dentro de lo que hemos comentado. No es posible, o digamos, pareciera no tener mucha congruencia que el presupuesto de seguridad pública se haya incrementado en 115% y el de procuración, que se liga después con la parte de impartición,
solamente estoy dando el dato de la PGR en 12%. Pareciera ser que no hay congruencia entre el incremento de uno y otro. Si lo que se quiere es una visión integral, como la que tú planteas en el caso de presunto culpable, no hay que meterle solamente al dineros públicos a la parte de procuración, sino fortalecer el sistema de impartición de justicia. Una de nuestras aproximaciones es que para garantizar que el modelo nuevo que se ha venido buscando se lleve a la práctica es que se necesitarían más o menos 30,000 millones de pesos. Bueno, hay que encontrarlos en el presupuesto, hay que ponerlos como una prioridad y hay que garantizar que estén involucrados para evolucionar todo un sistema integral y no solamente la parte de seguridad. A mí me parece, dejando en claro el tema de los jóvenes, que a los jóvenes hay que reclutarlos para que aprendan, me parece que hay que reclutarlos para que crezcan en su capital humano en todas las áreas, para que se vuelvan mejores ciudadanos y también para que contribuyan con otros jóvenes en materia de aprendizaje. Pero me parece una gran miopía solamente dejarlos en la estrechez del tema de que participen en los esquemas de seguridad. ¿Por qué no que se dediquen a la cultura? ¿Por qué no que se dediquen a la parte de la ciencia, de la tecnología? ¿Por qué no que se dediquen al deporte? ¿Por qué no que se dediquen a esas áreas en las que los países que hoy están creciendo a tasas del 5 y del 10% invirtieron hace 20 años y su bono demográfico hoy está dando resultados de que están creciendo en el número de patentes, de que están creciendo en el número de grados de competitividad, que están creciendo en el número de empleos? Bueno, yo creo que la gran convocatoria, y por eso, más allá de la partidización, que en este momento tenemos que tener el tema de seguridad, es la reflexión que tenemos que hacer todos los partidos y todas las fuerzas, porque ahí es donde está el destino del país. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Les prometo que el horario PRD empezará a converger a ser el verdadero horario